Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Ingeniería Química desde cero. Con este video vamos a iniciar la serie de ejercicios de balances de materia en procesos químicos. Y pues vamos a hablar un poco sobre los equipos principales que se utilizan en procesos químicos, ¿no? Entonces, los balances de materia en los procesos químicos son el análisis y estudio de las cantidades de reactivos y productos que interactúan en un proceso, ¿no? Y ahora nuestro balance global va a quedar de esta forma, ¿no? Van a ser entradas menos salidas más generación menos consumo. Si ustedes se acuerdan, en balances de materia en procesos físicos solo teníamos estos dos conceptos, ¿no? Entradas menos salidas, porque no había una reacción que provocara generación o consumo, ¿no? Y consumo. Entonces, ahora va a ser un proceso como lo habíamos planteado anteriormente, en donde existen entradas y salidas, pero en el proceso interno va a haber un cambio de especies químicas. Entonces, ahora en el proceso se van a dar los casos de generación y consumo, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a estudiar. La parte de generación y consumo va a ser lo nuevo, ¿no? Y va a ser bastante interesante estudiar conceptos como oxígeno necesario para que se lleve a cabo una reacción química, el oxígeno en exceso, la estequiometría de las reacciones químicas, y los equipos, ¿no? Los equipos, sobre todo los hornos, los gasificadores, los quemadores, las calderas, los reactores, que son muy importantes en ingeniería química, ¿no? Que básicamente es el pan de cada día del ingeniero químico. Entonces, en un proceso dado, ¿no? Siempre va a existir una reacción química. Por ejemplo, esta reacción, ¿no? Que tenemos 2 moles de A que se suman a 3 moles de B más 1 mol de C, y esto reacciona para darnos ciertos productos. Entonces, lo que nosotros podemos deducir de esta ecuación estequiométrica, pues que por cada 2 moles del reactivo A, o sea, por cada 2 moles del reactivo A, reaccionan 3 moles del reactivo B, y 1 mol del reactivo C, ¿sí? Para generarnos productos. Entonces de aquí salen algunas definiciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el reactivo limitante de estos 3 componentes? ¿O cuál es el reactivo que está en exceso, ¿no? Entonces supongamos que se alimentan a un reactor, por ejemplo, ¿no? Se alimentan 40 moles de A, 60 moles de B y 15 moles de C. Entonces, bueno, empezando por el componente A, tenemos 40 moles, ¿no? Que están representando esta especie. Ahora, ¿cuántos moles serán necesarios para que todo el reactivo A pueda consumirse, o sea, pueda reaccionar completamente con el reactivo B? Se necesita 1/3 más, como nos damos cuenta. O sea que se necesitan 20 moles más, como es en este caso, ¿no? Tenemos 40 más 20, van a dar 60 moles de B. Por lo tanto, cuando reaccionamos 40 moles de A con 60 moles de B, en teoría todos los moles pueden reaccionar, ¿no? No queda ninguno sobrante. Ahora, basándonos nuevamente del componente A, ¿cuántos moles serán necesarios para que 40 moles de A reaccionen completamente con ciertos moles de C, ¿no? Para que reaccionen completamente. Entonces vemos que es exactamente la mitad, ¿no? Si 2 moles de A reaccionan con 1 de C, pues bueno, 40 moles de A necesitan 20 moles de C, pero como nos damos cuenta que solo tenemos 15 de C, pues quiere decir que este reactivo va a ser el limitante, digámoslo así, ¿no? Es el que se va a consumir primero de todos estos. O sea, estos 40 moles en realidad jamás van a reaccionar, ¿no? Ni estos 60 moles de B.
Por lo tanto, quiere decir que esos dos reactivos, A y B, están en exceso, ¿no? O sea, están en mayor cantidad de la necesaria para que para que puedan reaccionar 15 moles de C. Y eso es lo que va a ocurrir muchas veces, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos lo vamos a poner siempre en función del reactivo limitante. Ahora, revisando algunos conceptos relacionados a estequiometría, tenemos el concepto de conversión. La conversión está en función, como les acabo de comentar, del reactivo limitante, ¿no? Entonces, la conversión se define como la cantidad de reactivo limitante que reaccionó, o sea, que ya pasó por la generación o consumo y ya salió, entre el reactivo limitante alimentado, o sea, lo que se está alimentando al proceso. Y la selectividad, bueno, en algunos ejercicios nos vamos a dar cuenta que existen más de una reacción posible, ¿no? en un proceso. Y en este caso vamos a hablar de la función de la selectividad, ¿no? Supongamos, por ejemplo, el caso de la combustión. Existe una combustión que puede ser, se le llama combustión completa, en donde toda la masa de un hidrocarburo se quema y reacciona para formar CO2 y agua, como todos ya sabemos, ¿no? Pero muchas veces la combustión es incompleta o es mala combustión, como le dicen muchos, ¿no? Y forma CO más agua, ¿no? Y esa es en donde entra la selectividad. ¿Cuántos moles del reactivo limitante reaccionan para formar CO2? ¿Y cuántos moles reaccionan en la segunda reacción para formar CO, ¿no? Ahí es donde entra el concepto de selectividad, que es la cantidad de reactivo limitante que reaccionó en una dirección, o sea, en una reacción ya establecida, en una reacción estequiométrica, entre la cantidad de reactivo limitante que reaccionó en total. Y bueno, esto sería todo por el momento. Son algunos conceptos básicos que sí nos van a servir muchísimo. O sea, conocer cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso. Y pues conforme vaya subiendo nuevos videos, se van a dar cuenta que existen bastantes equipos de procesos químicos, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a aplicar otros conceptos relacionados al tipo de proceso.